Amén. Dios bendiga esta iglesia hermosa. Ustedes han visto los árboles cuando les da mucho el aire, el viento, que las hojas están así un poco temblando. Amén. Así estoy yo ahora. Temblando aquí donde estoy parada. Pero gracias a Dios, gracias doy a Dios porque cada vez que tengo la oportunidad es un privilegio. Es un privilegio que el Señor me da porque, no solamente estoy hablando para ustedes, el Señor me está hablando a mí. Cada vez que tengo la oportunidad de preparar, de estudiar, de buscar cosas, el Señor me habla. El Señor creo que nos usa a cada uno de nosotros. Y por eso los invito siempre a estar sirviendo a nuestro Dios. Amén. Y doy la bienvenida a todos aquellos que nos visitan. Doy la bienvenida a esta familia hermosa de Julián y Dori. A los hijos, a los nietos, faltan los bisnietos todavía, pero doy gracias a Dios por sus vidas. Y gracias a Dios por todos aquellos que nos visitan. ¿Hay otras visitas aquí en esta mañana? Más nadie nos está visitando con esta iglesia tan llena. Amén. Que Dios bendiga a estas hermosas princesas del Señor. Por allá atrás no hay nadie. Amén. Entonces vamos a estar hablando. Ahí sentada pensaba y decía, si no cantan celebrar, yo le voy a decir que lo canten. Porque es un coro que tradicionalmente para esta fecha, y no me quiero abrir esto, es un coro que tradicionalmente para esta fecha siempre cantamos. Y no porque sea tradición, sino porque nos invita a estar celebrando la resurrección de Cristo. Nos invita a estar celebrando que Él murió, que Él fue crucificado, que allí en la cruz Él pagó el precio, pero que no se quedó allí, que la tumba está vacía, que Él vive y reina para siempre. Amén. Y denme unos segundos. Amén. Es que yo y la tecnología no nos llevamos muy bien. Entonces, vamos a estar compartiendo hoy un pasaje que se encuentra en Juan. Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, versículo 20. Versículos del 19 al 22, perdón. Y lo dejan ahí. Y cuando estamos hablando de la resurrección, hay muchas cosas en torno a la resurrección. Y esta historia, por decirlo de alguna forma, no es historia, son hechos reales, pero lo podemos estar leyendo en los 4 evangelios. Y si nos detenemos en los 4 evangelios, lo narran no de forma diferente, no hay contradicciones en los 4 evangelios, sino que ponemos a Miguel, ponemos al Padre, a la Madre, ponemos a Santiago en un hecho ocurrido y los paramos aquí a los 4 para que nos hagan la historia de lo que vieron, de lo que escucharon, de lo que los testigos que estaban presentes le dijeron. Y yo estoy segura que los 4 nos narran el mismo hecho, pero de forma diferente. Y es lo que sucede con estos 4 evangelios. Los 4 narran los hechos, pero desde su propia perspectiva. Los autores lo narran y por eso es que vemos que en algunos dice que fue María Magdalena, la otra María, en otras nos dice que fueron algunas mujeres, en otras nos dice que el ángel, que la piedra estaba quitada. Cada cual con sus detalles, pero los hechos son los mismos. La tumba estaba abierta, la piedra había sido removida y Cristo había resucitado.
Y dice que, no lo vamos a leer porque es un pasaje muy conocido, esta historia de la resurrección. Además, los que tenemos el privilegio, porque es un privilegio de participar en los grupos de hogares. Ese grupo de hogar mío es, Dios me los bendiga a todos. Los que hemos tenido la oportunidad de participar en los grupos de hogares, ya hemos visto también y hemos hablado acerca de la resurrección. Hemos hablado que allí llegaron las mujeres a ungir el cuerpo del Señor. Ellas no sabían qué iban a pasar, no sabían lo que se iban a esperar. Me imagino que recordaban las palabras de Jesús, porque Jesús mismo anunció todas estas cosas, pero no sabían lo que se iban a encontrar. No sabían cómo iban a mover la piedra, porque no sabía, esa piedra pesaba mucho, no sabía quién se las iba a mover tampoco, pero ellas iban a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Y qué pasó? Se encontraron la tumba vacía. Y eso es más o menos lo que sucedió en esta mañana, temprano en la mañana, al amanecer. Esa es otra cosa. Muchos autores dicen que todavía estaba oscuro, otros dicen que no, que era ya amaneciendo. Pero una cosa u otra es que Cristo resucitó. Y la muerte y la resurrección de Jesús son los acontecimientos más importantes de la vida cristiana, de la historia y la teología cristiana. Jesús, a través de la resurrección, demostró muchas cosas. Demostró que era quien dijo que era. ¿Qué es lo que era Jesús? Dios. Demostró que Él era Dios. Demostró su deidad. Demostró su poder. Demostró su autoridad para perdonar pecado. Demostró que todo aquel que le acepta puede tener el regalo de la salvación. Demostró también que Él tiene poder sobre la muerte. Dijo el diablo, vencí. Porque desde la misma fundación del mundo en que se rebeló, quería destruir a Dios. Quería ser Dios y quería destruirlo. Y dijo, al fin gané. Ya está muerto. Ya le han crucificado, yo gané. Pero sus cálculos tuvieron error. ¿Por qué? Porque Jesús venció a la muerte. Jesús resucitó. Dice allí en Romanos 6:9, sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Amén. Él aseguró la muerte allí, aseguró nuestra victoria allí con la muerte y la resurrección. Fue allí mismo donde derrotó al enemigo de Dios, al diablo. Eso no es cuento. Eso no es cuento. Satanás, él está ahí y constantemente quiere derrotarnos a nosotros también. Quiere que nosotros, vayamos hacia atrás. Quiere que nuestras rodillas se doblen, se debiliten. Pero Dios está junto a nosotros. Además, la resurrección, entre otras cosas que ya hemos visto, también le asegura al cristiano esperanza y seguridad, valga la redundancia. ¿De qué? Esperanza y seguridad que aquí todo no termina, que con la muerte todo no termina, sino que un día reinaremos también con Él, que nosotros podemos esperar y esperar en Él. Dice 1 de Pedro 1, 3, 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En su gran misericordia nos has dado una esperanza viva y en una herencia que nunca perecerá ni se estropeará o se desvanecerá. Asegura a los creyentes que la muerte no es el fin. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas que demuestra la resurrección, continúan muchos escépticos, continúan muchas personas que dicen no creer en la resurrección, que dicen que el que lo hace es porque tiene una fe ciega, es porque, como decía en el libro que estamos estudiando en los grupos de hogares, le han hecho una lobotomía, le han borrado todos los pensamientos, le han borrado, como se dice vulgarmente en la calle, le han borrado el cerebro, le han lavado el cerebro. Eso no es
la resurrección y eso no es creer la resurrección. Sin embargo, muchos estudiosos, muchos que se han dedicado realmente a investigar todas estas cosas, se han visto en la necesidad de decir, sí, realmente he encontrado evidencias, realmente he encontrado pruebas que me demuestran que la resurrección sí fue. Y siempre, cada vez que hablo de este tema, me acuerdo de un libro que yo leía mucho, que se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Este autor fue uno de los que dijo que no, que eso no podía ser. Fue uno de los escépticos que se encargó de comenzar a estudiar y a investigar porque decía que la resurrección no era posible. ¿Y cuál fue el final? El final fue que comenzó a encontrar evidencias. Por eso este libro se llama así, Evidencias que exigen un veredicto. Empezó a encontrar pruebas de realmente la veracidad de la resurrección. Y podemos decir que la resurrección sí fue primero porque en la Biblia lo dice. Jesús mismo habló de su muerte y de su resurrección. Dice en Mateo 16, 21, Nueva Versión Internacional, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Que en ese momento muchos de sus seguidores, muchos discípulos no sabían de qué él estaba hablando, pero esas palabras se le quedaron ahí grabadas. Jesús mismo habló de su resurrección. Pero se dice que también durante todos estos hechos que se describen en la Biblia, luego de su resurrección, dice que se le apareció a las mujeres que fueron a ungir su cuerpo. En el camino de Emaús se le apareció a algunos hombres hablando del mismo, de profecías del Antiguo Testamento. Incluso se dice que él fue a su casa, comieron con él y otras cosas. Dice que también Jesús se le aparece a sus discípulos y vamos a hablar posteriormente de esto. Pero se dice también allí en 1 de Corintios que Jesús se le apareció alrededor de 500 personas. ¿Qué podemos decir? No, algunas de ellas pudieron aceptar algún soborno, algún engaño, pero difícil que 500 personas aceptaran el engaño. Jesús se apareció a muchas personas. Pero es que también es evidencia de la resurrección la misma vida de los discípulos. Si nos ponemos a investigar la vida de estos 12 discípulos, vamos a ver que la vida y la muerte de ellos no fue fácil. Todos los discípulos fueron martirizados, fueron decapitados, fueron crucificados, fueron muertos a espadas, a lanzas. Se dice que algunos, 1, 2, vivos los despellejaron. Esas son muertes crueles. Solamente se habla de Juan, el discípulo de Juan, que no murió de esta forma, que murió de muerte natural. Pero también vemos que la vida de Juan no fue fácil. Hasta en una olla de aceite hirviendo lo echaron. Y yo voy a estar dispuesta a morir y morir de esta forma por algo que yo sé que es mentira. Creo que no. Creo que no. La vida y la muerte de los discípulos también me hacen creer que la resurrección es cierta. Pero es que también el crecimiento de la iglesia es una prueba de la resurrección. Comenzó la predicación de estos hombres. Se dice que con el primer discurso de Pedro se agregaron a la iglesia alrededor de 3,000 almas. Pero no se quedó en esas 3,000 almas. Esta iglesia primitiva fue creciendo. Pero no se quedó allí. Con el paso de los años, la iglesia ha ido creciendo. Los creyentes han ido creciendo. De forma tal que hoy día hay millones de creyentes. Millones de creyentes, millones de personas cambiadas, transformadas por el poder de la resurrección. Matrimonios que han sido restaurados. Familias disfuncionales que han sido restauradas.
Personas con vicios, drogas, alcohol, todo lo que podemos imaginar que han sido transformadas. Cadenas que han sido rotas. Y eso solamente lo hace el poder de la resurrección. Amén. Y vamos a, una vez más, allí vamos a estar leyendo Juan. Amén. Y vamos a estar orando. Señor y Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta hora. Señor, dándote gracias por esta mañana. Dándote gracias, Dios mío, porque tú nos das, Dios, la dicha, el privilegio de poder estar reunidos aquí. Hemos apartado de ese tiempo, Dios mío, para poder dedicarlo a ti, Dios mío, a tu gloria y a tu honra. Dios mío, gracias porque hoy podemos celebrar, Padre Santo, que tú enviaste a tu Hijo unigénito por cada uno de nosotros, Dios mío, a morir allí en la cruz del Calvario, a pagar el precio, Padre Santo, a pagar, Dios mío, por nuestros pecados, por nuestras culpas, Padre Santo. Pero hoy podemos recordar, hoy podemos celebrar que has resucitado, que esa tumba está vacía. En el nombre de Jesús, Señor, yo te estoy pidiendo en esta hora, Padre Santo, por tu palabra. Dios mío, quita todo ego. Quita todo orgullo, Padre Santo, y en el nombre de Jesús que sean palabras tuyas hablando a cada uno de nuestros corazones, Padre Santo. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer este pasaje. Y yo le estoy pidiendo a mi hermana Mirna que lea este pasaje. Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice que todo comienza cuando las mujeres fueron allí y se dieron cuenta que la piedra estaba removida. Se dice que en el Nuevo Testamento, en esa época, en esa sociedad, cuando se preparaba una cueva o un lugar para una tumba, para un entierro, se sellaba con una piedra, se tallaba una piedra y dicen que era una piedra enorme, una piedra redonda en forma de rueda, pero que medía alrededor de 1,20, unos 50 metros, pero que tenía cientos de libras, que un solo hombre no podía removerla, que necesitaba la fuerza de varios hombres para removerla. Y cuando hablamos de que la piedra fue removida, que la piedra fue quitada, comúnmente siempre viene a nuestras cabezas, si trasladamos el símbolo de la piedra removida, si la trasladamos a nuestras vidas, decimos que hay que quitar la piedra. Que hay que quitar la piedra de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que es quitar la piedra de nuestras vidas? Es todas aquellas cosas que hay en nuestras vidas que nos apartan de Dios, que nos apartan, que nos separan de una relación estrecha con nuestro Dios. Y claro, generalmente pensamos, el pecado nos separa de Dios. El pasado, esa carga que tenemos atrás, nos separa de Dios. Pero hay también muchas cosas que nos separan de Dios. Se dice que cuando Lincoln fue uno de los presidentes de Estados Unidos, cuando él era presidente, abolió la esclavitud. Pero se dice que muchas de estas personas que eran esclavas no sabían vivir de otra forma.
habían sido esclavas tantos y tantos años que no sabían vivir de otra forma. No sabían leer, no sabían escribir, por tanto no sabían de sus beneficios, de sus derechos. Y muchas veces también hay personas que viven de esta forma, que viven en la ignorancia. Y es triste ver a muchas personas en la ignorancia de que no conocen de la Biblia, que no conocen de Jesús, que no conocen de un Jesús que murió y que resucitó. Esto es triste. Pero es que en el pueblo cristiano también muchas veces vivimos en la ignorancia y no sabemos de los beneficios que tenemos al ser hijo de Dios. Dice allí en Oseas que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Mis hermanos, nos sucede de esta forma. Vivimos en la ignorancia y no conocemos de los beneficios que tenemos al ser hijo de Dios. Y de eso es lo que yo quiero hablar en el día de hoy. Hemos hablado de la resurrección y de todas las cosas que sabemos de la resurrección, de evidencias que tenemos de que realmente fue y de cómo tú y yo podemos responderle a este pueblo cuando quiere confrontarme, cuando quiere refutarme de la resurrección. Pero quiero centrarme en otra parte de la resurrección y es de los beneficios, de algunos beneficios que yo tengo al ser hija de Dios con la resurrección de Cristo. Y vamos al versículo 19. Dice en el versículo 19. Dice que los discípulos estaban allí, que estaban a puerta cerrada. Pero en eso llegó Jesús y dijo, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar, puertas cerradas, ventanas cerradas, hablando en voz baja, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, ¿qué le dijo? Imaginen que estamos aquí reunidos y entra Jesús. Shalom. Shalom. Y ese es uno de los beneficios que tú tienes como creyente, que tú tienes como hijo de Dios. Paz. Iglesia tranquila. Dice allí en Isaías, Jesús, príncipe de paz. Cualquiera sea tu situación, dice en el mismo libro de Juan, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo te da la paz en dependencia de las circunstancias en que tú te encuentres. Pero Jesús da una paz sin condiciones, independientemente de la situación en que tú te encuentres. Cualquiera que sea tu situación y tus circunstancias, Él puede traer paz a tu corazón, pues no es un Dios muerto, ha resucitado. Resucitado por ti y resucitado por mí. Él es nuestra paz. Como dice allí en Efesios 2:14, que si Él no fuera nuestra paz, entonces Pablo no hubiese podido escribir esto. Él es nuestra paz. Dice que hay una escuela de pintura, un grupo de artistas jóvenes, y le dice el profesor que escriban que dibujen un cuadro y con esa pintura reflejen lo que para ellos significa la paz. Y comenzaron a dibujar. Cuando terminaron, el profesor fue cuadro por cuadro. Muy bien. Uno había dibujado una casa en medio del campo, sola. Ay, eso me da paz. Otro había dibujado a una persona, un hombre, en una montaña, solo, con árboles. Ay, eso me da paz. Otro había dibujado el mar en calma,
muy azul con el cielo. Ay, es verdad que tú mirando el oleaje, mirando el mar tranquilo, el aire dándote, ay, eso me da paz. Y llega a uno de los artistas y había dibujado con pincel muchas líneas en todos los sentidos, líneas verticales, horizontales, líneas oblicuas, redondas. Y él le dijo, pero espera. A ver, a mí en vez de paz, eso lo que me da es miedo. Y entonces él le dice, mira, mirando este cuadro, a mí me produce mucha paz. Porque así como está ese dibujo, está mi vida en estos momentos. Pero me da mucha paz, porque en medio de toda esa situación, yo sé que Dios tiene el control. Y eso me produce mucha paz. Y es lo mismo con lo que quiero que te vayas hoy. No sé cuál es tu situación, porque todos enfrentamos situaciones, pruebas, desiertos, tormentas. Pero Dios nos da paz. Podemos confiar en que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, que su presencia nos va a ayudar, que su presencia nos va a sostener, que su presencia me va a guiar todos los días, que su presencia me va a ayudar a tomar la decisión tan difícil que yo tengo que tomar. Podemos confiar en Él. En Él tenemos esperanza y seguridad de que todo lo tiene bajo control. Que podemos confiar que sí, hoy es verdad que yo tengo una situación difícil, porque tengo que buscar un alquiler, porque tengo que buscar un empleo, porque estos hijos adolescentes que yo tengo, hasta aquí, que yo tengo situación en mi matrimonio, que yo tengo situación en la empresa donde yo trabajo, que yo tengo situaciones con la vecindad donde yo estoy viviendo. Yo estoy pasando muchos problemas. Pero dice también allí en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Jesús da paz. Amén. Dice el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Otro beneficio que tenemos con la resurrección, alegría. Alegría es otro de los beneficios que nos da el Señor. Dice que los discípulos estaban allí, pero cuando vieron a Jesús, vieron su costado, es Él. Ha resucitado. Se regocijaron, se gozaron, sintieron alegría. Dios nos da alegría. Dios nos trae gozo a nuestro corazón. Jesús murió, Jesús vivió, Jesús murió, pero Jesús resucitó. Y díselo al hermano que tienes a tu lado, alégrate porque Jesús ha resucitado. Amén. Y resucitó para que tú tengas vida eterna. Pero no solamente para que tengas una vida eterna allá en los cielos, sino para que tengas una vida en abundancia aquí en la tierra. Y para que tú tengas una vida en abundancia aquí en la tierra, tú tienes que tener paz y alegría en tu corazón. Esa cara triste que yo veo desde aquí, si yo pongo un espejo, no. Caras alegres y sonrientes porque estamos hoy aquí celebrando a un Cristo resucitado, celebrando a un Cristo vivo, a un Cristo que no está en la tumba, a un Cristo que murió por ti y por mí para que yo tenga vida y vida en abundancia. Todos los grandes profetas de otras religiones han vivido y han muerto. Y ahí se quedaron. Muchas personas van a su tumba a adorarle. Así sucedió con Mahoma. Así sucedió con los 3 dioses del hinduismo. Que hay 3 dioses, uno que es creador, uno que destruye y uno que controla. Dioses del budismo, Buda, que dicen que fue un hombre iluminado. Y muchos, san no sé qué.
han muerto y ahí están en la tumba. Pero si tú tienes la dicha, si tú tienes el privilegio, porque es un privilegio, eso es un sueño que tiene mi madre, que yo no sé cómo yo la voy a llevar, pero bueno, Dios me ayude y me provea. Si tú tienes el privilegio de ir a Israel, dicen que muchos van a la tumba de Jesús, pero que allí en la tumba hay un gran letrero que dice, no está aquí, ha resucitado. La tumba está vacía. Dice la palabra, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Así que, alegría, alegría. Pruebas, dificultades, enfermedades, carencias vienen a nuestras vidas, es verdad. Pero tenemos a un Cristo resucitado junto a nosotros. Dice Sofonías 3:17, nuestro Dios es un Dios alegre. Y esa alegría también debemos transmitirla cada uno de nosotros. Pensar que ya Él allí en la cruz del Calvario pagó la deuda, pagó nuestro pasaje, pagó nuestro billete para morar con Él, para estar con Él en las moradas celestiales. Alégrate, porque constantemente, por todas estas cosas que debemos atravesar, estamos tristes, estamos sufriendo, no es mentira. Constantemente el enemigo te está gritando, eres condenado, eres condenado, tú eres condenado. Pero Jesús te está diciendo, no, tú eres inocente. Tú eres inocente porque ya yo lo pagué. Amén. Así que alégrate en el día de hoy. Y vamos al versículo 21. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Muchas personas existen en este mundo y no viven. No viven porque carecen de propósitos, no tienen sentido en esta vida. Muchas personas se preguntan, ¿para qué yo nací? ¿Por qué yo fui creado? Y eso trae a mi mente el libro que estudiamos en la SL. Una vida con propósito. Muchas personas en este mundo viven sin propósitos. Y allí estaban los discípulos encerrados con miedo, estaban temerosos, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Llevaban 3 años con un hombre que lo habían matado, que lo habían crucificado. ¿Y ahora qué va a ser de nuestras vidas? Pero llegó Jesús y les dijo, como yo fui enviado, ahora yo los envío a ustedes. Yo tenía una misión, ahora la misión se las dejo a ustedes. Yo tenía un propósito, pero ahora el propósito se los doy a ustedes. Tú y yo estamos aquí con un propósito. Dios nos ha permitido nacer con un propósito. Dios nos ha traído a este país con un propósito. Los planes de Dios, los propósitos de Dios no son los nuestros. Nuestros propósitos no son tener un chalet, no es tener un coche último modelo, no es tener un closet lleno de ropa, no es tener un gran trabajo, grandes estudios. Sí, estas cosas sí son buenas, porque al ser humano, a la carne, nos hace sentir bien, pero ese no es el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Dios te creó a ti y me creó a mí para adorarlo. Dios nos creó para establecer una relación estrecha con Él. Dios nos creó para decirle a este mundo de su gloria, de su majestad, de su autoridad, de su poder. Esos son los propósitos de Dios para nuestras vidas. Es decirle a este mundo en esta Semana Santa que Dios no está en un crucifijo,
que Jesús no está en un crucifijo. Es decirle que Jesús no está en estas procesiones que continuamente se hacen en toda esta Semana Santa. Es decirle a este mundo que Él vivió, que Él murió, pero que Él ha resucitado por ti, por mí y por todos. Es decirle que resucitó para darnos paz, para darnos alegría, para darnos vida eterna, para regalarnos la salvación. Jesús resucitó para que tengamos un propósito en nuestras vidas. Si Jesús no hubiese resucitado, vana exactamente, es nuestra fe. Los discípulos hubiesen quedado ahí angustiados, tristes, sin saber qué hacer. Sin embargo, Jesús le dio un propósito. Él también hoy nos está dando un propósito a ti y a mí. Así que si estás angustiado, si estás triste, si estás preocupado, si estás con mucho estrés, y me lo digo yo misma, levántate. Levántate porque Jesús resucitó. Amén. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, estoy viéndolo, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Él les dijo, no están solos, no se preocupen, yo les he dado una misión, les he dado un propósito en su vida, los estoy enviando, pero no se preocupen, no están solos, les dejo al Espíritu Santo. Y si seguimos Juan, después viene Hechos. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No así como ustedes quieran, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sinónimo de poder. A través del Espíritu Santo que viene a cada una de nuestras vidas, tenemos poder de Dios. Y es uno de los regalos más hermosos de la resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo no hubiese ascendido al cielo, no hubiese descendido con nosotros el Espíritu Santo. Así que es uno de los beneficios más hermosos que tenemos de la resurrección. Ay de los que se queden aquí cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. ¿Por qué? Porque ya no va a estar el Espíritu Santo. Y los que se salven va a ser duro, con sacrificio, porque ya no va a estar el Espíritu Santo. Así que disfrutemos del Espíritu Santo a nuestras vidas. Invitemos al Espíritu Santo a que nos cambie, nos transforme y nos llene todos los días. El Padre se encuentra en el cielo y a su derecha está Jesús, pero con nosotros aquí en la tierra está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da habilidad, el Espíritu Santo nos da capacidad, el Espíritu Santo nos da el poder para cumplir el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Así que, si estás temeroso, el Espíritu Santo te da valor. Si estás triste, el Espíritu Santo te anima. Si estás débil, el Espíritu Santo te fortalece. Si crees que no puedes, que no tienes conocimiento, el Espíritu Santo te ayuda a entender su palabra. Es decir, que si tienes el propósito de Dios en tu vida, el Espíritu Santo te ayuda a cumplir con ese propósito que te ha dado. Tienes un propósito en tu casa, tienes un propósito con tu familia, tienes un propósito en la iglesia, tienes un propósito en el colegio, en el instituto donde estás, tienes un propósito allí en la empresa, en el trabajo, donde quiera que tú estás. Tenemos un propósito en Dios. Amén.
Así que el Señor habita en cada uno de nosotros y nos permite vivir victoriosamente y dar fruto todos los días a través del Espíritu Santo. Así que yo te invito a que todos los días oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos llene, que nos transforme, que nos ayude a que no sigamos siendo lo que hasta hoy somos, sino que nos esté cambiando y transformando para cumplir el propósito de Él en nuestras vidas. Estos son algunos de los beneficios que tenemos con la resurrección. Paz, alegría en nuestros corazones, un propósito para vivir. Ya no somos personas corrientes, personas desventuradas, personas sin ánimos para vivir. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito en Cristo. Tenemos un regalo hermoso que es el Espíritu Santo. Pero todos estos beneficios no los vamos a tener solamente viniendo los domingos a la iglesia, solamente viniendo días especiales a la iglesia. Todos estos beneficios son nuestros si tenemos una relación día a día con nuestro Dios. Muchos son parásitos. Parásitos, ¿qué quiere decir? Que vivimos de otros y vivimos de los beneficios, de las bendiciones que Dios le da al que está a nuestro lado. No. Los beneficios pueden ser tuyos también. Las bendiciones también pueden ser tuyas porque por ti también Cristo murió y resucitó. Pero todos los días debemos agarrarnos fuertemente a Él y tener una estrecha relación con Él. Podemos tener nuestra fe, nuestra confianza de que Dios no es un Dios muerto, que es un Dios vivo y reina para siempre. Amén. La Semana Santa, mis hermanos, y para terminar, es una de las semanas mayores del año. Es una semana muy importante que todos esperan la Semana Santa por las celebraciones, fiestas, por las vacaciones, los viajes. Todos esperan la Semana Santa. Pero la Semana Santa es mucho más que esto. Es una semana en que podemos recordar una vez más, aunque no solamente podemos hacerlo en esta semana, pero con mayor énfasis en esa última semana que Cristo estuvo aquí, la última semana de su ministerio, en que sucedieron muchas cosas, pero sobre todo es que murió. Murió en una cruz. Allí pagó el precio. Con sangre. Hoy en el desayuno, en el grupo, este grupo mío bello, estábamos hablando de estas cosas. Y estábamos hablando de esta película que tiene algunos añitos, que creo que estuve leyendo que van a hacer una nueva versión, y es La Pasión de Cristo. Que en sus inicios, cuando fue puesta en pantalla, muchos criticaron. ¿Por qué? Porque era muy fuerte. Las escenas eran muy... Pero es que... Exacto. Pero es que realmente Cristo sufrió de esa forma y hasta más. Él fue azotado, fue golpeado, fue herido. Nuestra mente no alcanza a recordar estas cosas, a imaginarnos estas cosas. Pero sin embargo, lo hizo. A tal forma que Él sabía lo que iba a pasar y Él sabía su misión y Él mismo oró al Padre. Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí porque no puedo. Esto es muy grande. Pero Dios, en su inmensa fortaleza, siempre estuvo a su lado. Y allí Él murió por ti y por mí. Amén. Pero vamos a celebrar, porque esa piedra fue quitada, esa piedra fue removida, esa tumba está vacía y es el motivo para estar celebrando en esta mañana. Como dice 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación,
vana es también nuestra fe. La muerte no pudo con Jesús. Los guardias no pudieron con Jesús. La piedra no pudo detener a Jesús. Jesús hoy se encuentra a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Yo les invito a estar aceptando este regalo, a estar aceptando estos beneficios. Acércate a Jesús y vas a tener en tu vida paz, alegría, propósito y sobre todas las cosas vas a tener siempre de tu lado el poder del Espíritu Santo. Amén.